Hola compis, este es el nuevo capítulo de Caldero y hoy vamos a hablar de transfeminismo. De la capucha reconozco su mirada, me acompaña, ya me escucha, a cambio no pide nada, en la marcha va buscando algo que encender, entre cumbia y reggaetón el patriarcado va a arder. Antes preguntaba, ahora no pido permiso, todas las pibas al frente lo que me hace mal lo piso, ya no soy la misma después de sentir la rabia, transfeminista, la calle y en la pista. Bueno, acá estamos con José, con Josefina. ¿Cómo estás, José? Muy bien, gracias. Hola a todos. Y bueno, la idea de hoy es conversar un poco con ella sobre una corriente que es el transfeminismo, que conocemos muy poco. Entonces, bueno, la idea era hablar un poco sobre eso. Y primero te quería preguntar, José, desde la identidad política, ¿desde dónde te enunciás vos? Es la identidad política que no es la misma que se practica o la que se entiende que se tiene que practicar. Bajo el paraguas de lo trans, yo me identifico mucho con el término traba o con la categoría política de travesti. Porque en realidad no pretendo ser hombre ni mujer. Entonces me identifico mucho políticamente desde ese lugar. Bien, o sea que desde tu lugar de enunciación vendría a ser traba o travesti para romper un poco... Porque es como romper un poco la estructura y accionar políticamente y pararte en un lugar de denuncia o de interpelación constante. Entonces creo que a mí me queda muy cómoda esa manera de autopronunciarme o de autopercibirme y me gusta mucho políticamente esa categoría. Por más que hoy en día en Latinoamérica o en los países vecinos, sobre todo en Uruguay, esté tendiendo a desaparecer. Quienes la toman con mucha fuerza y la sostienen son las hermanas argentinas trabas y algunas brasileras, pero está muy asociado al tema del ejercicio del trabajo sexual en Brasil. Pero en Argentina tiene la misma connotación política que a mí me gusta darle. ¿Y acá se está dando como en esos términos también? Acá esa categoría en particular está en desuso e incluso muchas compañeras trans, si las enunciás o te referís a ellas desde ese lugar, lo toman como un insulto o como un agravio, sin entender la carga política que tiene eso, sin entender sus connotaciones y están mucho más cómodas, creo, en esto de reinsertarse en el binarismo que ofrece el paraguas de lo trans. Eso de nuevamente colocarnos dentro del binarismo de ser hombres o mujeres trans, lo cual vino heredado de Europa y de todo un proceso de lucha. Y yo creo que muchas compañeras se sienten cómodas desde ese lugar. Yo no critico ese lugar para nada, creo que cada una tiene que sentirse lo más cómoda posible en cuanto a cómo se identifica, cómo se autopercibe, pero a mí me gusta más la categoría política. Y sobre el transfeminismo, ¿qué nos puedes contar sobre esta corriente? ¿Qué aporta al feminismo y al activismo trans? Eso mismo, justamente para empezar por ahí, había en un momento, hubo como una reunión en los 70 donde unas trans llegaron a una asamblea de feministas y las feministas blancas, cis, le decían, y esto no lo digo como una crítica, sino como un análisis, ¿no? Les decían, ¿qué tienen ustedes para aportarles al feminismo? Y ellas dijeron, nosotras somos el feminismo, no tenemos que aportarle nada. Entonces desde ahí yo entiendo el transfeminismo como una corriente dentro de los feminismos contemporáneos, porque no son parte ni de la primera ni de la segunda ola, sino más bien de los feminismos contemporáneos, que de alguna manera intenta y trae todo un abordaje y un análisis y una práctica de interpelar y a la vez cuestionar la categoría mujer. Cuestionarla para ampliarla. Creo que en ese sentido está como muy bueno, porque de alguna manera trae el ejemplo y trae la vida de otras corporalidades de mujeres, de otras formas de habitar lo femenino, que el feminismo por ahí no entendía o no incorporaba ese análisis o esas subjetividades. Y creo que el transfeminismo intenta eso, justamente, ampliar la categoría, de alguna manera criticarla, pero también aportarle a esa categoría toda esta gama, esta amplitud y esta diversidad de corporalidades y de feminidades que tienen que ver más con la construcción, allá como Butler decía, la construcción del género, que el género es una construcción, bueno, el transfeminismo también se para desde ahí y establece esto de que hay otras corporalidades femeninas y hay otras formas de habitar lo femenino que también tienen que estar incluidas dentro del feminismo, que también tienen que de alguna manera dialogar con ese ser mujer cis construido históricamente. Yo creo que también introduce el transfeminismo otras corporalidades como las masculinidades trans, esos varones con vulva, que de alguna manera no son masculinidades hegemónicas. Entonces lo que dice el transfeminismo es dónde están estas corporalidades, dónde están estos cuerpos, dónde están las mujeres con pene y los varones con vulva,
dentro del feminismo, qué papel cumplen, qué lugar político se les asigna, hay apertura realmente para incluir y para trazar o tejer alianzas con estas corporalidades y estas subjetividades. Bueno, todo eso es lo que trae el transfeminismo, y yo creo que el transfeminismo, en definitiva y resumidamente, es el feminismo de las trans, o sea, es el pensamiento y es la elaboración y la práctica política de las identidades trans y de aquellas identidades no hegemónicas que están dentro de esta corriente, ¿no? Sí, un poco como la amplitud de este sujeto político siempre encuentra resistencias dentro del feminismo, hasta dónde va el límite de la amplitud o no, ¿no? Porque al principio hablabas un poco como de las feminidades y de lo trans, pero claro, ¿qué resistencias hay? Primero para que incluir a esos sujetos políticos y después también para los varones trans, porque no dejan de ser varones, pero también tienen una identidad trans. Entonces, quería preguntarte un poco cuál es la resistencia dentro del feminismo que vos ves con respecto a esta ampliación del sujeto político, que lo trae el activismo trans y ahora desde esta corriente de transfeminismo. Yo creo que las grandes resistencias de los feminismos tienen que ver con esto de la no posibilidad de profundizar en las cuestiones que nos hacen comunes, que nos hacen identificarnos y pertenecer a este movimiento de lucha histórico, político, social, organizativo. Tiene que ver con esto de los privilegios, tiene que ver con esto de poder pensarnos, porque en definitiva, ¿quiénes han podido autopercibirse, no inscribirse en el feminismo históricamente? Las personas, por lo general, de clase media, que han accedido a formación y estudio. Entonces yo creo que los feminismos contemporáneos y a futuro tenemos que realmente cuestionar eso. Las mujeres pobres y las identidades femeninas pobres de la periferia y que no han podido de alguna manera acceder a la formación o etcétera, no se cuestionan en el mundo mucho, no tienen la posibilidad ni cuentan con las herramientas que contamos otras personas que por ahí hemos podido sortear esos obstáculos y formarnos en algo y organizarnos y pertenecer a organizaciones donde realmente se da esto de cuestionarnos constantemente el mundo en el que vivimos y el lugar que el mundo nos asigna, el lugar donde el mundo nos coloca. Creo que justamente los feminismos tienen que partir desde ahí y profundizar sobre eso. ¿Qué lugar ocupamos en este mundo? ¿En qué lugar nos coloca el capitalismo neoliberal? ¿En qué lugar estoy yo en comparación o con otras formas de habitar lo femenino? Yo estoy cruzada por un montón de cuestiones, estoy cruzada por mi clase social, por mi situación socioeconómica, por mi identidad, por mi orientación, por un montón de cuestiones que hacen a la subjetividad, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera los feminismos no van a poder justamente generar o construir alianzas, profundizar alianzas en la medida en que no nos cuestionemos esos lugares de privilegios en los que algunas estamos colocadas o a las que algunas han llegado, y esto de poder hacernos la voz es otra cuestión también a trabajar, a construir. Eso lo dice muy bien Susy Shock, esta poeta argentina traba, la necesidad de hacernos la voz. Pero hacernos la voz ¿desde dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Creo que ahí también hay un desafío importante, en esto de ir haciéndonos la voz y ir potenciando otras voces. Esas voces de mujeres que por ahí son feministas sin saberlo, o por ahí no tienen nada que ver y no están ni cerca de todas estas cuestiones porque no se las preguntan, porque no tuvieron la posibilidad, ni el espacio, ni el contexto, ni el acompañamiento para hacerlo. Y volviendo un poco a lo de los límites o no para la ampliación del sujeto político del feminismo. Claro, acá hay como una cuestión de un sistema de opresión común, ¿no? Y cómo esos sistemas se cruzan y generan estos lugares de dominación y de violencia a todas las corporalidades o las personas subalternas o corporalidades no hegemónicas. Entonces quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo ves vos el tema desde el transfeminismo, del sistema patriarcal, desde la heteronorma, ¿no? ¿Cómo se articula eso para poder
articular desde el movimiento de la diversidad, desde el feminismo y desde el transfeminismo, que es la propuesta en conjunto, ¿no? de la resistencia. Creo que ninguna organización sociopolítica, ninguna comunidad está exenta de no reproducir el patriarcado y sus mecanismos de opresión y violencia a través del machismo y otras violencias, ¿no? Pasa dentro de la diversidad también, es un movimiento que ha tendido a construirse de manera hegemónica ya desde los 70, desde la época donde Silvia Rivero y Marsha P. Johnson fueron las pioneras del movimiento trans, pero un movimiento trans revolucionario desde abajo, desde la calle, desde la ayuda a los pobres, a los que estaban en situación de calle, desde la colaboración y el apoyo a sus propias compañeras en situación de prostitución y de calle o de consumo problemático. Ellas que fueron revolucionarias ya en los 70 evidenciaban esto de la hegemonía y la reproducción del poder a la interna del movimiento de la diversidad. Cuando los gays y lesbianas tomaron la voz en primera persona y quisieron representar a todas, a todes, y de alguna manera excluyeron a estas identidades que eran pobres, eran putas y eran trabas. Creo que desde ahí ya sabemos que el movimiento de la diversidad, sobre todo Occidente, viene reproduciendo lógicas hegemónicas y lógicas de poder patriarcal. En ese sentido creo que nos debemos una profundización en estas cuestiones y seguir trabajando desde las disidencias, desde el lugar que podamos, para de alguna manera desarticular estas lógicas que han terminado siendo cooptadas por el capitalismo, por el sistema mismo, en el sentido de cuando de alguna manera se comercializa o se construye un producto de una lucha. Y eso viene pasando hace mucho tiempo ya a nivel de Occidente. Hoy en día la diversidad vende como producto, vende sus marchas, que en algunos países ya son financiadas por industrias y por empresas, vende el turismo gay friendly, donde las trabas pobres no están ahí ni siquiera trabajando, vende la figura del gay Mastercard, ese clase media o clase alta que accede a un montón de servicios y privilegios que el resto de sus compañeros por ahí atravesados por otra clase social no acceden. Entonces creo que no escapamos a estas cuestiones, a estas lógicas del capitalismo neoliberal y mucho menos a las prácticas del patriarcado y del machismo. Yo creo que ahí tenemos como un gran desafío que es, bueno, seguir construyendo movimientos autónomos, seguir profundizando la autonomía de los movimientos en esto de, que también sucede en nuestro país, de las luchas cooptadas también por ciertos sectores de la política partidaria. Y ahí quiero hacer una salvedad, porque en realidad yo, en este sistema, en el sistema actual de democracias posmodernas, que no tienen más de 200 y pocos años, creo que la política juega un papel fundamental porque somos seres políticos. Y la política partidaria creo que de alguna manera tiene que construir, evidenciar y hacerse cargo del lugar que le tocan en estos procesos. Y creo que el lugar de la política partidaria tiene que ser el de impulsar o vehiculizar ciertas cuestiones, no apoderarse o apropiarse de esas luchas, sino vehiculizarlas y impulsarlas, apoyarlas. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que tenemos que de alguna manera debatir y profundizar en esto de qué lugar le toca a cada uno, porque en realidad las luchas sociales siempre van a ser de los movimientos sociales. Entonces, y viene sucediendo últimamente, y hace muchos años, esto de la cooptación, esto de, bueno, me meto acá y desde ahí acciono, entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso y realmente nos debemos sincerizarnos, de alguna manera, sincerarnos y ver qué lugar nos corresponde a cada uno en esto de las construcciones de luchas y en la construcción de derechos con una clara base de derechos humanos. En ese sentido, como veníamos hablando, esto de los límites y las cuestiones, creo que hay mucho para hacer en ese sentido y obviamente que el gran desafío es, bueno, tejer alianzas, profundizar sobre esas alianzas, constantemente cuestionarnos el lugar en el que estamos y desde dónde accionamos y qué práctica ejercemos todos los días en todos los lugares. Me hablabas un poco como de la reproducción de ciertas lógicas dentro del movimiento de la diversidad y de la resistencia de las demandas o de la inclusión de las voces trans. ¿Qué pasa eso en el feminismo actual del Uruguay? ¿Cuánto se incluye las demandas trans en este nuevo momento de auge, de salir a las calles del feminismo
uruguayo. Estamos en este momento, particularmente, estamos construyendo eso. Si bien este último 8 de marzo nosotras tejimos alianza y venimos como intentando acercarnos y profundizando alianzas con organizaciones feministas y también establecimos como práctica política, como acción política mejor dicho, marchar juntas como para también dar una clara visión hacia afuera, además de lo que estamos tejiendo hacia adentro. Creo que el desafío es seguir profundizando esas alianzas y seguir construyendo esa voz en primera persona, que en realidad también ha sido cooptada históricamente, primero por el movimiento de la diversidad, por gays y lesbianas, y también hemos sido leídas siempre por otros, por otredades. Llámese investigaciones académicas, bueno, la academia mismo, para la academia mismo somos un objeto de estudio, entonces yo creo que eso también es algo a transformar. Bueno, también ahora nos encontramos en un contexto, ¿no? De ataque a todo lo que ha sido la lucha trans de estos últimos tiempos, por justamente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población trans a nivel mundial, pero bueno, en Uruguay específicamente, y lo que ha sido la aprobación desde la lucha social por la ley integral trans. Y ahora hay como un ataque de los mismos grupos opositores del feminismo, de la diversidad sexual y todas las conquistas que hemos logrado en estos últimos años. Entonces, bueno, preguntarte un poco cómo están viendo estos ataques, cómo se están organizando y haciendo la resistencia a los mismos. Sí. Sí, en primer lugar, evidenciar justamente eso, evidenciar que hay una ola reaccionaria que siempre estuvo ahí. No es esto no nació ayer, ni viene desde hace 5 años. Siempre esas organizaciones sociales y políticas y religiosas han estado ahí. Y lo diferente ahora creo es que vienen tejiendo alianzas entre ellos. Que antes estaban más separados y ahora vienen tejiendo alianzas. Vaticano, los brazos ejecutores de los evangelios más reaccionarios, conjuntamente con sectores conservadores de la derecha o la ultraderecha. Vienen tejiendo alianzas hace mucho tiempo. Eso es lo que diferencia de tiempos anteriores quizás, y las han profundizado y tienen buena financiación. Ahí está la diferencia entre lo que es todo este movimiento antiderechos y los movimientos sociales, que de alguna manera accionamos muchas veces desde los pocos recursos que tenemos, desde las pocas financiaciones que conseguimos o desde la autonomía. Entonces, obviamente que ya ahí hay desigualdad en el accionar y en las herramientas y las posibilidades. Igualmente el movimiento social ha sido muy inteligente y siempre ha hecho cosas de manera muy productiva con pocos recursos. Eso también está bueno poder destacarlo. En ese sentido, bueno, todas estas ideologías antiderechos que vienen bajando desde Europa y pasando por algunos países de Latinoamérica, con fuerte base en Perú, Paraguay, ahora Brasil, con Bolsonaro, vienen por todos nuestros derechos. Eso es clarísimo, lo evidencian y lo explicitan y lo verbalizan en cualquier lugar, que realmente están contra nuestros derechos, contra esa agenda que ellos denominan la falsa ideología de género, donde bueno, sabemos muy bien que la ideología la aportan ellos, que es una ideología de odio y que es una ideología conservadora y bastante fascista también, y violenta, muy violenta y muy esencialista también. En ese sentido, nosotras desde acá, que venimos de procesos muy fuertes en este último tiempo, de procesos de organización y de acción política y de respuesta, pero sobre todo de acción, muy profundas, porque realmente nosotras que encaramos liderar como organización, como Unión Trans, que lideramos el proceso de la campaña nacional por la ley integral para personas trans desde el año pasado, venimos como eso, construyendo mucha cosa y accionando mucho también. Bueno, durante la campaña se evidenciaron un montón de acciones que ejecutamos, como la juntada de firmas para apoyar la ley, el pañuelazo, nuestra línea política venía a construir esa voz en primera persona, que lo logramos. Logramos que históricamente en nuestro país, en un proceso de discusión de una ley integral para identidades trans, las que hablaran y las protagonistas de ese proceso fueran las identidades trans y sobre todo las mujeres trans. Eso lo generó y lo construyó la campaña nacional por la ley integral para personas trans. Otra cosa interesantísima y muy importante que construyó esta campaña y todo nuestro trabajo fue la construcción de un nuevo sujeto político que adhiere, que apoya, que se embandera y que trabaja
por nuestra lucha, que la entiende como su lucha también. Entonces, eso también es importantísimo decirlo. Y son todas esas juventudes, todos esos adolescentes que no tenían causa y que ahora portan el pañuelo amarillo. Entonces, eso es profundísimo, es importantísimo decirlo, porque a nosotros nos impactó un montón y nos sigue impactando día a día, y está buenísimo que suceda. Era necesario que sucediera también, pero no sabíamos el impacto que iba a tener y mucho menos lo que iba a producir, ¿no? En ese sentido, bueno, venimos como de alguna manera organizadas y profundizando en diferentes acciones, y como respuesta a toda esta campaña pro derogación de nuestra ley y toda esta juntada de firmas con bases fraudulentas que establecieron estos personajes políticos de la derecha, nosotras como primera acción política que hicimos fue establecer una denuncia penal contra los responsables de esta campaña, porque entendimos que violaban varias cuestiones de nuestra democracia. Primero que nada, denunciamos por fraude, por incitación al odio y por otras cuestiones más, pero sobre todo esas son las dos grandes figuras delictivas a las cuales apelamos, y bueno, estamos en pleno proceso el proceso mismo de la denuncia. Y ahora lo que nos queda es, bueno, salir a la opinión pública, de alguna manera a seguir profundizando esta denuncia y dando los argumentos del por qué. Y el por qué tiene que ver con que estamos muy en desacuerdo en que las personas accionen desde el esencialismo, desde el conservadurismo, pero sobre todo que accionen para quitar derechos a otras personas. Y que encima ese proceso lo hagan con mentiras y con fraude. Obviamente que quiero dejar claro que nosotros no estamos contra la figura del referéndum. El referéndum es legal, es legítimo, está en nuestra Constitución, obviamente. Nosotros lo que estamos en desacuerdo, y por eso denunciamos, es la forma en la que se estableció el proceso y el fraude con el cual recabaron muchísimas firmas a muchas personas a base de engaños y de mentiras, y tergiversando sobre todo el contenido de los artículos de la ley, diciendo cosas que la ley no decía. Entonces, en ese sentido fue que tomamos la decisión de hacer esta denuncia, porque también recibimos muchísima demanda de gente, de personas que nos pedían que por favor hiciéramos algo porque habían sido abordadas por estas personas a la calle y que les habían mentido de manera descarada. Esa fue como la primera acción política que establecimos, que es la denuncia. Ahora estamos en ese proceso y le vamos a dedicar la energía a ese proceso, pero también estamos profundizando alianzas, también estamos construyendo voz política y también estamos construyendo organización. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que vamos como bien encaminadas. Y me parece que estamos como por el buen camino y que está bueno como que suceda también. Y está bueno los espacios que estamos transitando también en esto de, bueno, la profundización de alianzas, la posibilidad de construir espacios sanos, amigables, de pensamiento crítico y de construcción de acción política sobre todo. Bueno, muchas gracias, Josefina, por, bueno, brindarnos tus palabras en este espacio que es tu casa también, por abrirnos las puertas y bueno, y por los aportes desde tu experiencia de activista trans y feminista y bueno, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, aquí nos vamos, les invitamos a que se inscriban, a que den me gusta y a que vuelvan en el próximo capítulo del Caldero.